Manteniendo el compromiso de ser su activo más confiable, los invitamos a Altac Talks, una serie de conversatorios en el que compartiremos el expertise del talento humano de nuestra red Altac International. Prepárate un café y acompaña en este episodio a nuestro anfitrión Juan Cano, director de Altac International. Altac Talks, Global Expertise to Grow. Muy buenos días, continuando con los programas de Altac Talks. Esta oportunidad nos va a acompañar Gianfranco Frazetta y Mariano Rodríguez, quienes nos explicarán detalles de las consideraciones fiscales y consideraciones migratorias para poder acceder a ingresar a Estados Unidos en temas de inversión, en temas de migración, tanto empresariales como personales. Así que les doy la cordial bienvenida, agradeciéndoles por su participación en el programa de Altac Talks de esta mañana. Muchas gracias, Mariano y Gianfranco, les cedo la palabra. Buenos días. Buenos días, Juan. Bueno, estamos en Miami, un día muy lindo de sol. Estamos aquí para darle un poquito de nuestros conocimientos sobre la planificación tributaria y la idea de hacer inversiones e emigrar a los Estados Unidos. Y el señor Frazetta le hablará de migración y yo voy a comenzar hablándole de los impuestos y qué es lo que esperan como impuestos en los Estados Unidos. Comenzando, hay dos tipos de personas. Las personas estadounidenses, que es un ciudadano, un residente o una corporación, está requerido de reportar sus ingresos mundial. Quiere decir, todos los ingresos se tienen que presentar en la planilla estadounidense. Siempre le dan crédito por cualquier impuesto pagado fuera de los Estados Unidos, pero no es a uno, siempre hay un rastro que le queda, pero es bastante disminuyendo el impuesto de los Estados Unidos. También tenemos la persona extranjera, un no residente, una corporación extranjera. Generalmente, este tributario nada más tiene que reportar los impuestos sobre ingresos conducidos en los Estados Unidos. Y el negocio de comercial que haga o algún tipo de actividad comercial. Adicionalmente, cualquier inversión pasiva como de dividendo, de renta o de intereses, tiene un efecto tributario acá también para un no residente. Las pruebas de ser residente, hay varias, y la prueba de ser residente, tener un green card. Una cosa que iba a hablar de un green card, que cuando uno obtiene un green card, se vuelve residente para tributario estadounidense y se mantiene hasta que uno reentregue ese green card. Hay mucha gente que se van del país después que tuvieron el green card y siguen requiriéndose hacer planillas de impuestos y reportar como si tuvieran residentes de los Estados Unidos hasta que ellos no entreguen la bajada en su país o en los Estados Unidos la tarjeta de green card. Pero las formas de ser residente está la prueba de presencia sustancial, está la elección y está también un desempate cuando uno demuestra que uno es residente en su país o en un país. Si quiere ser de Estados Unidos y tiene su hogar ahí, su familia ahí, puede decir, aunque no tenga los días, aunque no tenga otras características, soy residente estadounidense, o lo opuesto, es decir, soy residente de mi país y estoy en Estados Unidos y hay un ley de desempate. Pero fuera de eso, eso es la excepción. Los impuestos en los Estados Unidos para un individuo son aproximadamente entre un 10%, un rango de un 10% a un 37%, y esto es variable dependiendo del nivel de ingreso. Al nivel corporativo, esto es un rango de es un 21%, pero están hablando de que hay una ley en Congreso que se va a pasar que lo va a subir a un 25%. Y estos dos niveles de impuestos son niveles de impuestos federal. También hay impuesto estatal. En los Estados Unidos tenemos 51 estados, incluyendo 50 estados y el territorio de Puerto Rico. Y estos estados tienen impuestos estatales y varían la tasa y son independientes. Hay estados como Florida que tienen un impuesto corporativo, pero no tienen impuestos individuales, contra la Constitución del Estado de Florida, que el individuo te pague impuestos.
pero Nueva York, por ejemplo, tiene impuestos de ciudad y de municipalidad para los individuos, tanto como las corporaciones. La prueba de residencia sustancial. Esto es una forma de que uno se vuelva residente y a veces hay personas que se vuelven residentes sin tener intención de hacerlo. Primera cosa, en el año corriente uno tiene que tener por lo menos 31 días y entonces cae en la fórmula, que la fórmula, si uno quiere ser residente, se tiene que pasar de 183 días. Si quiere mantenerse no residente, la suma de la fórmula tiene que dar menos de 183 días. Y esta fórmula es contando los días de 100% del año corriente y de los 2 años anteriores, una tercera parte de los años que uno estuvo el año anterior y una sexta parte de los días que estuvo el año de antes. El número mágico para mantenerse no residente es 120 días. Uno puede estar 120 días todos los años y la fórmula te da 180 y no eres residente para propósito de impuestos en los Estados Unidos. Y otra vez, es ser residente, esto es para propósito de impuestos, no para propósito migratorio. Para eso le hablaremos luego, Gianfranco. Y una cosa que tienen que estar bastante cuidadoso es que ellos le cuentan el día que uno llega y el día que uno se vaya, no importa si el día que llega a las 11:59 de la noche y nada más tuvo 1 minuto, ese día le cuenta. Y si estuvo 23 horas, le cuenta. Siempre le cuenta el día que uno llega y que uno se va. Cualquier parte del día cuenta como un día. Pero ciertas excepciones legales existen para cuando le hablé anteriormente, la conexión más estrecha, que si uno tiene una conexión más estrecha con su país de origen, pueden decir que aunque se pasen de los días, hay una excepción así y también hay excepciones de ciertos tratos con países y de ciertas visas. La fórmula es algo que es importante que se sepa antes porque hay mucha gente que empiezan a viajar antes de emigrarse y pasan los días y es importante que se haga su planificación tributaria tanto como inmigratoria antes que sean residentes de nivel de tributario porque muchas veces hasta, y me corriges Gianfranco, creo que a veces vienen al país, empiezan a trabajar, empiezan a hacer cosas porque son residentes por propósito de impuestos y por razón de inmigratoria a veces se tienen que ir otra vez y volver para entrar otra vez en una forma legal de inmigratoria. Correcto. Sí. Te doy la mano a ti para que nos hables un poco más de la inmigración antes que hablemos de otras cosas. A ver, bueno, desde el punto de vista migratorio, en Estados Unidos hay un sinfín de opciones para obtener estatus legal dentro de los Estados Unidos que permita trabajar o estudiar dependiendo del propósito de cada quien. Digamos, las visas que nos permiten tener un estatus legal dentro de los Estados Unidos principalmente se van a dividir en dos grupos, las visas de inmigrante y las visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante, que son las visas más comunes, son visas que permiten inicialmente un estatus temporal dentro de los Estados Unidos, bien sea para estudiar, trabajar, etcétera. Allí ustedes pueden ver algunas de las visas más comunes que puedan haber. Literalmente hay de la A a la Z una visa para cada tipo de letra. Las más comunes de estas visas de no inmigrantes son visas digamos temporales. Son la visa obviamente de turista, de negocio de turista, que es la visa B, la visa E, que es visa para comerciantes e inversionistas que tienen ciudadanía, digamos, nacionalidad de un país contratado por los Estados Unidos. Las visas F, que es la que le permite a las personas venir a estudiar a los Estados Unidos. Las visas H, que son las visas para trabajadores temporales en algunas ocupaciones específicas. Las L, para ejecutivos transferidos. Las O, para gente con habilidades extraordinarias. Esos son, digamos, las visas más recurrentes desde el punto de vista de visa de no inmigrante. Luego, estas visas, la salvedad que la que tenemos que hacer es lo que comentaba Mariano, el hecho de tener una visa de no inmigrante no quiere decir que desde ese momento ser residente fiscal con este tipo de visa solo por tenerla.
El tema es que al tener este tipo de visa, obviamente se va a permanecer en los Estados Unidos más del tiempo de la prueba sustancial que antes explicó Mariano, y por ende se van a hacer residente fiscal, aunque tengan una visa de no inmigrante que no les está otorgando de forma inmediata un green card, que sería la residencia permanente. Luego, para poder obtener la residencia permanente, existen las visas de inmigrante. Para las visas de inmigrante, tenemos, digamos, distintas formas de poder migrar y obtener la residencia permanente. Bien sea las peticiones familiares, cuando algún familiar que es residente permanente o ciudadano americano hace una petición a un miembro familiar que pueda calificar para ello, o bien sea las visas que están a disposición en base a empleo, que son las que típicamente les indico allí, las visas para aquellas personas que tienen habilidades extraordinarias, para aquellas personas que tienen maestrías o títulos avanzados, para trabajadores calificados. Esto utiliza también una parte del proceso, es a través del Departamento de Labor, que sería, digamos, el equivalente al Ministerio del Trabajo en Latinoamérica, que nos permite calificar a trabajadores extranjeros para ocupar una posición, una plaza dentro de los Estados Unidos y les lleve directamente al Green Card. Para ciertos inmigrantes especiales, que es muy poco común, y para inversionistas, que es un programa de inversión que tiene el gobierno norteamericano para aquellas personas que en la actualidad invierten más de $1.050.000 y emplean más de 10 personas por cada visa de inversionista. Luego está el Diversity Visa, que es, digamos, la lotería de visa, la que algunos países, algunos ciudadanos de algunos países pueden aplicar y algunos no. Lo importante de todo esto es que, como les decía, el mundo de inmigración es muy amplio. Hay una estrategia legal adecuada para cada individuo y cada grupo familiar distinto, y ahí es lo importante de una asesoría adecuada, porque si bien hay distintos vehículos que le pueden llevar a la persona a migrar a los Estados Unidos, siempre va a haber uno que puede ser más óptimo que otro para el fin que ellos persiguen, bien sea de forma temporal o bien sea con la intención de obtener el green card definitivo. Y la idea, y por eso trabajamos tanto en conjunto con Mariano, es que esto se pueda manejar de forma conjunta con una previa planificación fiscal, porque como hablábamos anteriormente, una vez que se migra a los Estados Unidos, bien sea al adquirir el green card o al haber permanecido más del tiempo que se debe, se va a convertir en residente fiscal. Entonces, si la planificación es lograr hacer eso, pues lo adecuado es crear una estructura corporativa idónea para eso y una planificación fiscal que permita un menor impacto fiscal al momento de migrar, bien sea la persona, su grupo familiar o las empresas. No sé, Mariano, si nos pudieses un poquito aclarar sobre lo que es la planificación fiscal premigratoria Sí, antes de continuar. sí, esto para mí me frustra a veces cuando el cliente hace planificaciones antes de venir por los dos fuentes de asesores de el amigo o Google. Y el amigo o Google le dice lo que están haciendo ellos y tratan de hacer lo mismo, y muchas veces la planificación definitivamente a nivel fiscal, y me parece que hablando contigo la forma migratoria también tiene que ser a la talla del cliente, porque cada cliente tiene diferentes particularidades que le causa que la planificación sea diferente para ellos. Y muchas veces la planificación de que si van a recibir préstamos o herencias de su país, si van a traer todo su dinero al país o si van a dejar dinero en su país, qué ramificaciones se sostiene y qué planificación o fideicomisos deben de crear antes de entrar al país, es muy importante y depende del individuo, tanto como ver si las inversiones que hacen lo hacen en un tipo de corporación, otro tipo de corporación, si utilizan una compañía extranjera para que sea dueño o no sea dueño, si esto va a ser un plan A o un plan B, si definitivamente vienen para el país o están creando una inversión para tener la posibilidad en un futuro.
tienen diferentes tipos de asesoramiento y diferentes tipos de planificación a cada persona. Perfecto. Bueno, volviendo al tema de los tipos de visa y digamos, las múltiples opciones que existen para poder emigrar a los Estados Unidos, como le explicaba anteriormente, existen las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante. Típicamente, así como pueden observar en este cuadro, las visas de no inmigrante que generalmente se utilizan son la B1, B2, la E1, E2, la F, que es para estudiantes, y obviamente el ESTA, que muchos utilizan, que ni siquiera es una visa, es un visa waiver, es como una excepción de una visa. Este tipo de visas tienen algunas particularidades. Unas son visas con muchas restricciones y limitaciones en cuanto, por ejemplo, las visas B, porque son para turismo y negocios, son visas que permiten una estadía de máximo 6 meses y no llevan de forma directa ningún proceso digamos, de visa inmigrante. Luego la visa F o M, que son otra modalidad de visa de estudiantes, tienen otra particularidad, que es la única visa que genera una excepción para lo que es la conversión a residente fiscal. Aquel individuo que esté dentro de los Estados Unidos estudiando con una visa M o una visa F, sí puede permanecer más del tiempo que les indicaba Mariano antes, sin convertirse nunca en un residente fiscal, porque es una excepción, porque está dentro del territorio con una visa de estudiante específicamente. Luego las visas G, como le hablaba, son visas de comerciales o de inversión que le permite tener una estadía dentro de los Estados Unidos. Es un vehículo muy utilizado porque sin un monto importante le permite a un grupo familiar trasladarse legalmente a los Estados Unidos, dependiendo del país de origen. Esa visa puede ser de 5 años, puede ser renovable de forma indefinida, siempre y cuando la inversión, el negocio en donde ellos han invertido siga activo. El cónyuge del titular de la visa puede trabajar legalmente en cualquier empresa dentro de cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos, y los hijos hasta los 21 años están amparados dentro del mismo grupo familiar y tienen autorización para estudiar en escuelas públicas o privadas. Esto es un vehículo muy utilizado, aunque no es un vehículo que les va a llevar de forma directa a una visa de inmigrante, como puede suceder con las visas de no inmigrante O, L, H y R. Entonces, estas visas que les estoy mencionando, no me quiero extender mucho, sí puede llevarles a una visa de inmigrante de forma directa, así como un individuo puede aplicar de forma directa una visa de inmigrante sin tener una visa de inmigrante previamente. Lo importante de todo esto es para que entiendan que existen muchos caminos, muchos vehículos para poder diseñar una mejor estrategia o una adecuada estrategia legal para cada grupo familiar, bien sea utilizando primero una visa de inmigrante y luego una de inmigrante, o dependiendo de la situación de cada quien, optar a una visa de inmigrante si el fin, la meta es obtener el Green Card. El sistema de migración americano permite que se puedan tener aplicaciones simultáneamente de dos cosas distintas. Entonces, esto nos permite, nos da mucha amplitud para establecer estrategias importantes, y sobre todo para tantas personas del mercado de latinoamericano que viene con tantas intenciones de hacer inversión, en donde se abren estas posibilidades, ¿no? de trasladar un ejecutivo de su país de origen a una empresa americana, como puede ser un caso de la L, o de emplear a una persona extranjera en una empresa americana, como el caso de la H, o hacer una pequeña inversión en un negocio, como el caso de las visas G, etcétera. Entonces, allí habría que ver también las posibilidades que se abren a través de las inversiones en los Estados Unidos, y a través de las inversiones también, Mariano, creería conveniente que hables un poco sobre lo que es la planificación patrimonial que hay que llevar a cabo antes de hacer este tipo de inversiones. Sí, en los Estados Unidos esto ha sido común por mucho tiempo. Las palabras del científico Benjamin Franklin, dijo, no hay nada seguro que la muerte y los impuestos. La verdad que esto era casi único para los Estados Unidos, había en otros países, pero últimamente he oído que está siendo muy, muy común en otros países. El impuesto sobre la herencia en los Estados Unidos es un 40%, pero las ramificaciones a un residente y a un no residente son diferentes.
A un residente tiene una exclusión de $12.060.000 por residente. Un matrimonio tiene $24.120.000 de exclusión que no está sujeta a un impuesto de herencia a estos momentos. Esa es la ley de hoy en día, aunque hay preparaciones que para el 25 ese número baja a un 6, un 5.9, un 6.5, algo así. Se está hablando de eso, que eso va a bajar ahí, únicamente que la ley le den prórroga para más tiempo o la incrementen. Todos los años que esta cantidad sube por un factor de inflación, pero cuando llega a los no residentes ha sido $60.000 por los últimos 35 años. 60.000 pesos es lo único que se excluye. Uno se compra un apartamento de $300.000 y se muere mañana, ya tiene un impuesto sobre herencia al 40% de $240.000. Entonces es muy importante que si uno viene como preinversión en los Estados Unidos, que cree una estructura para no tener herencia en los Estados Unidos. Y esto se puede hacer muy fácil con una estructura de lo que se hereda es las acciones de una corporación extranjera en vez de la propiedad o los bienes en los Estados Unidos. Entonces es muy importante preinversión. Después de inversión, si ya lo hicieron y lo hicieron en su nombre propio, una persona natural compra la propiedad, están sujetos a este problema, pero hay forma de corregir esa situación con una planificación post-inversión. Y hay una planificación pre-migratoria y post-migratoria igualmente. Pre-migratoria es para saber cómo va a traer su dinero para acá, cuánto va a traer, si va a estar seguro que si tiene préstamos que le deben, tener la información de esos préstamos, muchas cosas así, para que después cuando uno esté recibiendo algún dinero del extranjero, mientras que están residentes, que los Estados Unidos no piensen que está sujeta a impuestos si no está sujeta a impuestos. Y post-inmigratoria tiene que uno continuar a hacerse eso como cualquier residente de los Estados Unidos. Si están acá, se tienen que hacer planificación tributaria constantemente para tratar de minimizar el impuesto a todo momento. El estado de Florida, los Estados Unidos, es una área que hoy en día vienen muchos inmigrantes de todos los países de Sudamérica. Nosotros estamos en la capital de eso, en Miami, aquí, que casi todo el mundo, porque tenemos el habla hispana de Sudamérica, utiliza a Miami como el puente. Por tal razón tenemos muchos clientes que vienen de otros países, de toda Sudamérica y Centroamérica, México, que acuden a los Estados Unidos para este tipo de entrada a los Estados Unidos, y estamos aquí para servirle. Es una área bastante creciente acá, con todas las situaciones que tenemos en otros países. Muchas veces hay bastante inmigrantes viniendo a nuestra área. Y yo sé que, Gianfranco, tú también estás teniendo la misma experiencia en ese aspecto también. Sí, definitivamente lo importante de esto es la planificación. Tanto en el área de inversión hay muchas opciones para invertir en lo que es el camino migratorio. Como les decía anteriormente, hay un sinfín de vehículos que se pueden utilizar y hay mucha gente que hace visas. Incluso no se requiere de un abogado para necesariamente hacer una visa. El tema es que todos estos procesos tienen impactos importantes en las vidas y economías de las familias. Entonces, una planificación es muy importante y poderlo hacer de la mejor manera, porque el poder planificar conjuntamente el mejor vehículo o estructura corporativa para que funcione tanto para la planificación fiscal, para la planificación migratoria en un mismo grupo es esencial. Eso va a ahorrar sin dudas tiempo, dinero y mucho dolor de cabeza para muchas familias que vienen y hacen un proceso migratorio sin tomar con consideración el impacto fiscal que eso le va a generar. Y cuando ya tienen que tomar cartas en el asunto, pues ya no es el tiempo adecuado, no es el momento adecuado y viceversa. Bueno, como saben, estamos aquí en los Estados Unidos para hacer sus
asesores en esta área. Si tienen necesidad en esta área, estamos más que contentos. Tienen el número de mi firma ahí y yo y Gianfranco podemos sentarnos con ustedes y darle un tipo de planificación pre-inmigratoria o pre-inversión si tienen necesidad. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gianfranco, muchas gracias, Mariano, muy ilustrativo. En realidad creo que esto es el punto inicial de una serie de otras reuniones y entrevistas en las que ustedes podrán probablemente explayarse sobre los procesos migratorios y probablemente los más típicos a los que normalmente las inversiones y las personas van accediendo, de tal manera que nos puedan apoyar y puedan absolver muchas de las inquietudes seguramente de los empresarios y las personas que desean migrar a los Estados Unidos. En el mismo sentido también las inversiones, ha sido muy claro Mariano en señalar pues los procesos de planificación previo a la inversión que se va a realizar por las modalidades y por los impactos fiscales que ellos tienen en las economías de las empresas y de las personas. Así que esto es un compromiso, están comprometidos más adelante para que efectivamente podamos ahondar más sobre estas opciones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y ya saben, en AltaTalk vamos a seguir generando programas y detalles para que ustedes puedan estar informados y como AltaG International siempre renovando el compromiso de ser el activo más confiable para sus organizaciones y para las personas. Muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Gianfranco, gracias, Mariano. Gracias a todos. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos cada miércoles con un nuevo conversatorio en AltaG Talks. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como AltaG International y AltaG Latam. Queremos ser su activo más confiable. AltaG Talks, Global Expertise to Grow.